pido que por favor pongan sus móviles en silencio, los tengan apagados, vamos a compartir la palabra. Y así como estás, abre tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 27. Si no sabes dónde está, abre tu Biblia por la mitad y probablemente salga el libro de los Salmos. Ahí vas a buscar el número 27 en grande. Eso habla del capítulo, Salmo 27. Hay 150 salmos en la Biblia. Y hoy nos vamos a detener en la primera parte del Salmo 27, que a medida que lo encuentres te voy a pedir que te vayas poniendo en pie, así yo ya sé quién lo tiene y quién falta todavía. Salmo capítulo 27, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi buen Dios, porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oro en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, oro para que ocurran los milagros, los prodigios, las sanidades. Señor, que haya liberación en medio de tu pueblo mientras tu palabra se comparte. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén, amén. Puede tomar su asiento. Como te decía al principio, hay 150 salmos en la Biblia. Si te los quieres leer en un mes, ya sabes, 5 salmos por día. Sería muy bueno que cada día te puedas leer 5 salmos y un proverbio, y así todos los meses te vas a leer el libro de los salmos y el libro de proverbios. Más de 70 salmos, casi 73 se cree, se le atribuyen directamente al rey David. David fue el autor de casi la mitad de los salmos, luego hay otros cuantos que se le atribuyen a diferentes personas. Y este concretamente, que hemos leído los primeros 4 versículos del Salmo 27, este salmo se le atribuye a David. David escribe el salmo en un momento difícil de su vida, en un momento complicado. Lo vemos porque nada más empezar empieza a hablar de enemigos, de contrincantes, de guerra, de complot para acabar con su vida. Así que, bueno, no hay que ser muy listo para deducir que David lo estaba pasando mal en ese momento. David estaba pasando una fuerte aflicción. No sabríamos exactamente ubicar el tiempo, el momento exacto en el que David escribe este salmo, porque tuvo varios episodios a lo largo de su vida que encajarían perfectamente con lo que él dice, sobre todo 2. Por una parte está el episodio cuando él tuvo que estar huyendo durante años del rey Saúl. El rey Saúl, en vez de alegrarse de tener un soldado como David entre sus filas, le toma celos, le toma envidia y comienza a perseguirlo hasta el grado que lo quiere matar. Encontramos a David huyendo entre 7 y 10 años, huyendo de su casa, huyendo de su tierra, escondiéndose por cuevas, escondiéndose por el desierto, escondiéndose entre arroyos, porque había un hombre celoso que quería acabar con él. Bueno, bien pudiera haber escrito David este salmo en ese momento de búsqueda que estaba por el rey Saúl. Saúl había preparado un ejército también para atacarle, por eso podríamos decir que fue en ese momento, porque David dice, ¿qué pasa? Aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer. Fíjate, no era una canción como tú pensabas, era un salmo, ese cantante la sacó de la Biblia. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo vivo confiado en el Señor, dice el rey David. Pero bueno, también pudiera ser en un momento posterior a la persecución de Saúl, que fue cuando ya David estaba sentado en el trono, cuando ya David estaba reinando sobre Israel, sobre Jerusalén, y uno de sus propios hijos, llamado Absalón, quiere hacerle una especie de moción de censura. En vez de someterse a su padre, en vez de respetar
cómo tienen que ser las cosas, se quiere adelantar a los tiempos y dice que por medio de una estratagema, algo malo, empieza a ganarse el corazón del pueblo y le hace como esa moción de censura a su propio padre y hace cosas terribles, que otro día si quieres hablamos de eso, cosas en público que nunca se deberían hacer. Y vemos que David ya es un hombre, ya no es un joven, no es un adolescente como cuando huía de Saúl. Ya David tiene cierta experiencia, ya es su propio hijo quien lo está persiguiendo. Y entonces él dice, mira, yo no voy a entrar en una guerra civil, yo no voy a meter al país en una guerra, en una división, y menos por causa de mi propio hijo. Así que, ¿sabes qué? Me voy. Y él decide huir. Voluntariamente se va de Jerusalén. Voluntariamente huye, y puede ser también que en esa huida, porque Absalón después sale tras él y al final vemos cómo Absalón muere, ¿no? Pero vemos cómo Absalón sale tras él. Bueno, bien pudiera ser también que David escribiera este salmo en la huida de su propio hijo Absalón. Este salmo vemos que a pesar de estar pasando por un momento complicado, a pesar de que David estaba siendo perseguido, siempre tuvo la total confianza puesta en el Señor. Da igual lo que estuviera pasando. Da igual si David estaba sentado en palacio cómodamente o si estaba escondido en una cueva, mientras aquel, dice la Biblia, que entró a cubrirse los pies, el que entienda, entienda. Y estaba metido en esa cueva tan cerquita de aquello que le pudo cortar, ¿verdad?, la esquina del manto. Da igual donde David estuviera, él seguía confiando en el Señor. En sus mejores momentos lo encontramos adorando a Dios, pero en sus peores momentos también lo encontramos adorando a Dios. Tenía enemigos persiguiéndole. Estaba enfrentando guerras, amenazas, pero aún con todo eso, qué bonito, que David comienza el Salmo en el versículo 1 diciendo, ¿de quién temeré si el Señor es la fortaleza de mi vida? ¿Quién es el hombre que me va a amedrentar a mí si yo tengo al Todopoderoso de mi lado? Pero hay algo que me llama muchísimo la atención de este Salmo. No son los primeros versículos que habla de guerras, de pleitos, de enemigos, sino que cuando nosotros pasamos al cuarto versículo es como una incoherencia, podríamos decir. Si tú la estudias por primera vez, no tiene mucha relación el versículo 4 con los anteriores. Recuerda que David viene hablando de guerras, de pleitos, de enemigos, de complot, gente que se ha juntado para acabar con él, o para comer sus carnes, dice literalmente David. Pero de repente llega el versículo 4 y encontramos que pasa de hablar de guerras y de enemigos para abrir su corazón y manifestar cuál era su mayor deseo. Cuál era el mayor deseo que aún en medio de ese momento de aflicción y de persecución él tenía. Dice el versículo 4, una cosa he demandado al Señor. ¿Cuál crees que es el mayor deseo que David tenía en ese momento? Humanamente hablando, yo diría, bueno, seguramente lo único que David demandaría del Señor en ese momento es líbrame de Saúl o de Absalón, bien pudiera ser también. Libérame de mis enemigos. Señor, hazme justicia frente a mis adversarios. No sé, ¿no? Que humanamente hablando yo creo que ese sería el anhelo que David tenía en el corazón. Sin embargo, lo único que David quería, ¿sabes qué era? Estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Dice el versículo 4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. El mayor deseo que tenía David era poder disfrutar de la presencia de Dios y que todos los días se pudiera presentar delante de Dios. ¿Y sabes lo más hermoso de todo? ¿Sabes lo más precioso de todo? Que con el tiempo Dios le respondió esa oración. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que responde las oraciones? Dios responde nuestras oraciones. Ya bien sea que sea huyendo de Saúl o de Absalón, encontramos que en las dos circunstancias, al final, David pudo retornar a Jerusalén y seguir sirviendo, seguir adorando a Dios. Vemos cómo Dios respondió esa petición, esa única demanda que le hizo al Señor. Señor, yo quiero estar contigo todos los días. Yo quiero estar en tu casa todos los días de mi vida. Yo te quiero contemplar, Señor. Yo quiero estar inquiriendo en tu santo templo. Y el Señor le respondió esa petición. La Biblia dice en la primera carta que Juan escribe en el capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano mío, nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos la plena confianza, dice la Biblia, que cuando oramos hay un Dios que nos está escuchando. No somos locos hablando solos.
No somos personas que estamos aquí rezando, echando 4 rezos al aire a ver si alguien nos escucha. No, nosotros tenemos la confianza, dice Juan, de que cuando oramos, Él nos oye. Pero continúa diciendo en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué te parece? Dios no solamente nos oye, sino que nos concede las peticiones que le hacemos al Señor. Los creyentes tenemos la confianza de que Dios nos escucha. ¿Tú tienes esta confianza en Dios? Que cada vez que oras, cada vez que te diriges a Dios en oración, Dios te está escuchando. Cualquier cosa, dice aquí, que le pidas, Dios te está escuchando. Y estamos convencidos que si Él nos oye, Él nos ha de responder. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, pedid, ustedes se lo saben, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, no algunos, aquí no hay condicional, porque todo aquel que pide, no es solamente para unos, no es solamente para los que se congregan, no es solamente para un grupo de personas, es todo aquel que pide va a recibir. Todo el que busca va a hallar y todo el que llama se le abrirá. Pero si somos honestos, tenemos que decir que no todas nuestras oraciones han sido respondidas. ¿Todas tus oraciones han sido respondidas? ¿Cuántos tienen oraciones que todavía no han sido respondidas por Dios? Y entonces aquí hay una contradicción. Jesús dice, todo el que pide, recibe. Yo no entro en ese todo, porque yo he pedido cosas que nunca he recibido. Tengo muchas peticiones, es más, creo, no las tengo contabilizadas, creo que la mayoría de las peticiones Dios no me las ha concedido. Muchas sí. Para la gloria de Dios digo que muchísimas peticiones que le he hecho a mi Dios, Dios me las ha concedido aún más allá de lo que yo esperaba. Le he pedido esto y me ha dado esto. Le he pedido un poco y me ha dado mucho. Como los israelitas en el desierto, le pidieron un poco de carne y le dio codornices hasta que salían por las narices, dice literalmente la Biblia. Pero también tengo unas cuantas oraciones que nunca he recibido respuesta. Nunca Dios me las respondió. Sin embargo, yo vengo a la Biblia y me encuentro que la regla de oro es que todo el que pide recibe. ¿Por qué si el Señor nos prometió que si pedimos vamos a recibir, pero no todas las peticiones son respondidas? ¿Por qué entonces pasa esto? Bueno, yo he encontrado 3 motivos, quizá tú puedes añadir un cuarto, un quinto sin problema, pero déjame decirte los 3 puntos principales. Primero, para que Dios responda a una petición, esa petición tiene que estar acorde a su voluntad. Así lo dice Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay cosas que pedimos que no están acorde a su voluntad. Es más, hay cosas que pedimos a Dios que si Él nos la diera, nos saldríamos fuera de su voluntad. Hay trabajos que algunos le han pedido al Señor que Dios no te lo puede dar porque si te lo da, ¿quién sabe dónde, no? ¿Quién sabe dónde acabarías? Hay personas que Dios no te puede poner en tu camino. Hay personas que por más que pidas por ese hombre, por esa mujer, Dios no la va a poner en tu vida. Porque de hacerlo sería sacarte fuera de su voluntad. Hay cosas materiales incluso que le puedes pedir y cansarte de pedir una y otra vez y ayunar todo lo que quieras, pero Dios no te la va a dar porque no está acorde a su voluntad. Siempre que hablo de esto me acuerdo de mi cuñado, uno de los hermanos de Damaris, que desde hace 20 años siempre me dijo, tengo un sueño que es tener mi propia moto de agua, me dice él. Ya he contado este testimonio alguna vez, creo. Siempre mi sueño ha sido tener una moto de agua y tiene dinero para comprarse una, 15 y 20 motos de agua si él quiere, créeme. Pero por H o por B, siempre que intentaba acceder a una moto de agua, no le salía bien el negocio, no podía, o la persona que se la iba a comprar no se presentaba. Cosas que al final nunca se dio. Al final Dios le hizo entender y le dijo, vamos a ver, eres un hombre que trabajas de lunes a sábado. Estás todo el día trabajando. Si yo te doy la moto de agua, ¿cuándo la vas a usar? El domingo. ¿Y el domingo qué tienes? Bueno, entonces ya entiendo por qué Dios no me da la moto de agua.
Porque si te la da, ya no se te ve más el pelo por aquí. Y Dios no te va a dar nada que te saque fuera de su voluntad. ¿Está mal tener una moto de agua? No, si te lo puedes permitir. Oye, llámame y yo te acompaño también. Pero hay cosas que Dios no nos puede dar porque no están en su voluntad. Hay personas que están pidiendo por una relación que claramente no es la voluntad de Dios. Y se empecinan y oran y fuerzan cosas que no es. Y es que lo saben. Y se intentan poner un tacón 38 en un pie que es de 40. Y no puede ser. Y siguen clamando y siguen pidiendo. Y Dios no te lo puede poner delante a ese hombre o a esa mujer. Hay personas a las que Dios no puede bendecir económicamente porque no saben vivir con dinero. Y esto es muy triste, pero es así. El propio apóstol Pablo llegó a decir, yo sé vivir en la pobreza, yo sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. Y por experiencia te digo que casi todos sabemos vivir en la escasez. Hoy no nos queda otra. Tenemos que aprender, ¿verdad? Pero no todos saben vivir en la abundancia. No todos saben vivir y ser personas agradecidas con Dios cuando están bien económicamente. Esto es tan así como te estoy diciendo, no te estoy inventando nada. Que la propia Biblia dice en Proverbios capítulo 30, versículo 8, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie, no sea que me des más de lo que yo quiera, y te acabe negando y diga, ¿y quién es el Señor? Yo siempre he dicho que llevo todos los años que llevo en la iglesia, en el Señor, diferentes lugares de culto, diferentes congregaciones, diferentes locales, diferentes islas, diferentes países, diferentes continentes. Pero no he visto una sola persona que no cruce el umbral de esa puerta que no sea bendecida por Dios. Todo aquel que se acerca a Dios es bendecido por Dios. Pero ¿sabes cuánta gente he visto que Dios ha bendecido y que nunca más volvió? ¿Cuánta gente Dios bendijo? Dios prosperó. Dios le dio un trabajo. Y como aquellos 9 leprosos nunca más regresaron para darle gracias a Dios. Para que Dios responda una petición tiene que estar acorde a su voluntad. Segundo, para que Dios responda a toda oración, para que Dios responda, toda oración tiene que ser que el Padre sea glorificado. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Ahí todo el mundo lo cree, todo el mundo subraya ese versículo. Seguro que si tú miras tienes subrayado ese versículo, pero continúa leyendo. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo te pregunto, si Dios te concediera esa petición que tú le estás pidiendo, ¿en qué sería glorificado el Padre? ¿En qué sería exaltado? Si Dios te concediera esa petición, ¿crees que de alguna manera Dios sería exaltado? ¿Dios sería alabado? Una oración glorifica a Dios cuando el centro de esa oración es Dios. Pero si el centro de la oración eres tú, eso no glorifica a Dios. ¿Cuántos han pedido a Dios que les llene más de su presencia? Que derrame más de su Espíritu Santo sobre sus vidas. Bueno, ¿y para qué quieres ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? Dime para qué. ¿Para qué quieres que Dios te llene más? Esto es importante analizarlo porque a veces pedimos no para que el Padre sea exaltado, sino por ego propio. ¿Recuerdas Elías cuando estaba en el Monte Carmelo? Había una decadencia espiritual terrible sobre Israel. A través de los malvados estos, Acab y Jezabel, el pueblo se había inclinado hacia otros dioses. Estaban inclinados a la idolatría, sobre todo al falso dios Baal. Se habían levantado 450 profetas a este falso dios. 450 profetas a un falso dios y un solo profeta al Dios verdadero. ¿Qué te parece? Pero Elías, lleno del poder de Dios, lleno de la valentía, lleno del Espíritu Santo, convoca una asamblea en lo alto de un monte, el Monte Carmelo, y le dice a todos, préstenme atención. Aquí cada uno va a clamar a Dios. Y el Dios que descienda fuego del cielo, ese va a ser el Dios de Israel. Elías oró para que el Padre fuera glorificado, no para que él fuese glorificado. Él lo que quería no era quedar bien, quedar superior a los demás. Él lo que quería que el Padre fuera glorificado, en este caso sobre el país.
Tercero, Dios responde a oraciones que no sean solo para gastar en nuestro deleite. Así dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Pero y por qué? ¿Y por qué si pido y no recibo? Bueno, porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo para gastar en tus deleites nada más. Gastar en deleites significa literalmente egoísmo. De hecho, la palabra original significa hedonismo, que es egoísmo, puro y duro. Y Dios no responde oraciones que agranden tu ego. Esas oraciones similares que las escucho tanto de verdad. Oraciones que se parecen al hijo pródigo. Padre, dame la herencia que me voy. ¿Para qué quieres esa bendición? ¿Para irte, para perderte? ¿Para qué quieres eso? ¿Recuerdas cuando Pedro estaba haciendo de las suyas, ministrando la presencia de Dios, predicando la palabra? Se convierte, yo no sé si es una verdadera conversión o no, por los frutos creo que no. Se convierte un tal Simón que dice que practicaba la magia. Era mago, Simón el mago. Parece como que se convierte a Dios, ¿verdad? Y empieza a caminar con Pedro. De repente Pedro empieza a orar por las personas, empieza a imponer manos sobre la gente. ¿Y sabe lo que sucedía? El poder de Dios caía, el Espíritu Santo era derramado sobre las personas. Simón el mago, que parecía que la magia le había dado bastante dinero, se mete la mano al bolsillo. Dice la Biblia que ofreciendo mucho dinero le dijo a Pedro, Pedro, yo quiero eso, dame eso. Y Pedro le dice, mira, te has equivocado, tu dinero perezca contigo, le dice. ¿Para qué quieres esto? ¿Para presumir? ¿Para qué quieres esto? ¿Para gastar en tus deleites? Así que para que una oración sea respondida, primero tiene que ir acorde a su voluntad. Segundo, el Padre tiene que ser glorificado en esa petición. Y tercero, no puede ser que solamente quieras gastar en tus deleites. Pero hay un cuarto motivo por el cual quizá haya oraciones en tu vida que no hayas recibido. Y es en el que ahora sí me quiero detener aquí un momentito. Ese cuarto motivo es no vivir lo que estamos orando. Existe una enorme diferencia entre pedir algo y buscar aquello que estamos pidiendo. Analiza la oración de David. Salmo 27, versículo 4 dice, una cosa he demandado al Señor, esa buscaré, dice David. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa solo te pido, Señor. Una cosa, Dios mío, solo te pido. Tú sabes que no soy un pedichón. Tú sabes que solamente una cosa te he demandado. Esa buscaré, dice David. Ahí cambia todo. Esa buscaré. Ahí está la diferencia. David no solamente oró, sino que vivió acorde a su oración. Buscó que esa oración se llevara a cabo. Hermano mío, no podemos pedir una cosa delante de Dios y caminar exactamente en sentido contrario. No podemos pedir que lo que quieres es estar en la presencia del Señor y luego en el tiempo de la alabanza estar distraído, estar mirando el móvil, estar haciendo esto, estar haciendo lo otro. No podemos pedir una cosa e ir caminando en dirección opuesta. Piensa algo. ¿Tu vida va por el camino hacia el cumplimiento de tu oración? Te voy a poner un ejemplo, quizás ridículo, quizás absurdo, pero lo vas a entender. Además, es un ejemplo que todos hemos caído en él. Ahora estaba hablando mi hermano Luis o José Diego, no sé quién de los dos está hablando de la cocinera mexicana, que ella se costeó venir de México para estar los últimos 15 días o 20, no sé, a cocinar, ¿verdad? En este retiro, en este curso de obreros. Yo la conozco, es muy, muy buena gente, he coincidido con ella en diferentes sitios, me llevo muy bien con esta mujer. Además, me alegré muchísimo que estaba ahí, mexicana, cómo cocina, Dios mío de mi vida. Y una noche preparó unos nachos para cenar o no, ¿eh? ¿Cómo estaban esos nachos? Yo que no podía, yo siempre daba las clases, me metía en mi habitación ahí a llorar desconsolado porque había unas comidas, yo no puedo de esas cosas. Pero ese día ya no pude más, yo no me resistí y digo, hasta Javi no me está mirando, yo me voy ya para allá, me voy a saltar la dieta, dije. Después me sacaron una foto, incluso la tienen por ahí. Pero me hizo gracia porque yo ya tenía esta palabra en mi corazón, de que tenemos que vivir lo que oramos, ¿no? Y había una hermana, tenía un plato de nacho. Ay, es que no le entraba un nacho más, créeme, no le entraba un gramo más de guacamole, de salsa, de cebolla. Eso era un plato, que es que no te lo puedes ni imaginar. Y estaba con una mano, con un bote que habían hecho de salsa cheddar, que eso estaba delicioso, se lo estaba derramando, pero derramando sin mirar que si había más gente, ¿no? Era todo para mí, con la otra mano el bote de mayonesa, y estaba diciendo, Señor, gracias por estos alimentos que sean de nutrición para mi cuerpo. Y estaba tirando todo eso. Digo, hermana, escúchame una cosa, es que la oración no va acorde con lo que estás haciendo.
No puedes pedir que sea nutritivo. Eso que es una bomba calórica, ¿cómo se dice? Calórica, lo que te vas a meter. Y tienes la desfachatez. Yo estaba salivando, ¿no? Yo lo que quería que dejara un poco de cheddar a ver si sobraba. Pero yo le digo, tú no te das cuenta que es una incoherencia lo que estás orando. Que estás orando una cosa, pero que estás yendo en camino opuesto a lo que estás orando. Eso es exactamente lo que Jesús nos enseña en la regla de oro. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pero luego dice, buscad y hallaréis. Pide, está bien, pide todo lo que quieras, pero busca eso que estás pidiendo. Camina en la misma dirección de tus oraciones. No pidas que eso te nutra cuando te estás metiendo 7.000 calorías de golpe. David no solo demandó estar en la casa de Dios todos los días, sino que también organizó su vida para poder estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Sabemos que cuando llegó a ser rey, la primera medida que tomó fue hacer regresar el arca del pacto a Jerusalén. Él anhelaba estar en la casa de Dios todos los días. Por eso lo primero que hizo fue retornar el arca. Con sufrimiento, con pérdidas como Usa, con mucho dolor, con mucho sacrificio. Pero lo que David no podía hacer era orar una cosa y vivir en dirección contraria. Por eso lo primero que hizo fue hacer retornar la presencia de Dios. También sabemos que aunque Dios no le permitió levantar casa a su nombre, David quería levantar un templo. Él tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los recursos económicos, todos los recursos, toda la autoridad para poder levantar casa al Señor. Pero Dios le dijo a través de un hombre, le dijo, no, tú no puedes levantar casa porque eres un hombre derramador de sangre. Y mi casa ha de ser construida sobre la paz. Y David no dijo, bueno, yo ya oré, pues no. David dice, ok, yo no puedo, pero voy a seguir caminando en pos de esta oración. Y dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. ¿Te das cuenta lo que hizo David? ¿A que tú no me dejas poner bloques, Señor? ¿A que tú no me das el permiso de poderte levantar una casa a tu nombre? Pero mi hijo sí lo va a hacer. Es más, mi hijo lo va a hacer y yo le voy a preparar todo lo necesario. David no solo oró el deseo que tenía de estar en la presencia de Dios, sino que tomó decisiones en su vida que le llevó a estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Por ejemplo, ¿cuántos le hemos pedido a Dios que nos llene más de su Espíritu Santo? Yo creo que todos, ¿verdad? En cada culto siempre cantamos algo con unas u otras palabras, lléname más, bendíceme, derrama de tu Espíritu. Pero también es cierto que después pasamos mucho más tiempo alimentándonos quizás de las redes sociales que de la presencia de Dios. Pedimos una cosa, pero vamos en dirección opuesta. Si oras para que Dios te llene de su Espíritu, busca el fruto de esa oración. Si estás demandando a Dios que te llene de su Espíritu, busca esa cosa también. ¿Cuántas personas conozco yo que siempre me dicen lo mismo? Es que yo quiero ser un hombre de oración, quiero ser una mujer de oración. Quiero ser verdaderamente un hombre de Dios. Yo me quiero levantar de madrugada a orar, ¿sí? Bueno, ¿sabes lo primero que tienes que hacer? A lo mejor piensan que les voy a decir, métete en un ayuno de 40. ¿Quieres levantarte de madrugada a orar? Déjate de acostar tarde viendo el Instagram. Déjate de acostarte tarde viendo TikTok a las 11, a las 12 de la noche, pero ¿eso qué es, hombre? Y luego te quieres levantar aquí a las 5 de la mañana a orar. ¿Quién se levanta a las 5 de la mañana? Después de estar scrolleando todo el día TikTok, Instagram, Facebook y cuantas cosas más. Si estás pidiendo una cosa, vive conforme a esa cosa. La oración sin una vida coherente termina simplemente en palabras. ¿Cuántos le han pedido a Dios que mejore su economía? Solo el hermano Andrés y yo. Ya. Más falso. Así, vete acostumbrada. Así son las ovejas, José Diego. Mentirosas de por sí. Están aquí todos clamando, Señor, un cerito más en la cuenta del banco, Señor. Y luego preguntan, yo, que Dios me llene de su presencia, yo no quiero riqueza. Ya. Y todos queremos que Dios nos bendiga económicamente, ¿verdad? Pero después sigues con tus malos hábitos financieros, saliéndote constantemente de los principios bíblicos. Y entonces, no ahorras. Me voy a preguntar cuántos ahorran porque
me entra una depresión. Señor, bendíceme, mi Dios. ¿Cómo es posible que no levante cabeza económicamente hablando? Bueno, yo ya te he dado el camino. Lo que no puedes es orar una cosa e ir en dirección contraria. No ahorras. No es que no tengo para ahorrar, pero bueno, es que hablábamos en el curso. El ahorro no es de lo que te sobra. El ahorro es una parte que tú tienes que guardar sí o sí. Yo le voy a decir cómo funcionan las finanzas en mi casa. Yo cobro X cantidad. Yo no tengo un sueldo fijo, yo soy autónomo, a veces no tengo ni sueldo. Yo recibo, lo primero que hacemos es dar gracias a Dios por lo mucho o por lo poco que entra. Lo primero que se hace en mi casa desde que yo tengo uso de razón es sacar el diezmo a mi Señor. Así no tengamos nada, eso se saca el diezmo. Y ahí está mi mujer, sabe que no estoy mintiendo en absoluto. Y si entran 1,000, se saca el diezmo de 1,000. Si entra 1 euro, se saca el diezmo de 1 euro. Pregúntale a mi hija qué hace también. Y lo segundo que hacemos es también el 10%, otro 10% se ahorra. Y nosotros vivimos con el 80%. Y a veces no hay. Pero el ahorro no se toca. Porque es que la Biblia te habla de eso. Te pone ejemplos como la hormiga. Mira, perezoso, que mires la hormiga, que trabaja en verano para que cuando venga el invierno que esté resuelta. Esta mañana ponía el ejemplo cuando te comes unas pipas y las tiras al suelo y tú dices, ¿dónde está la cáscara que acabo de tirar? Y te ves a cuatro hormiguitas llevándose la cáscara y dices, ¿y para dónde van? A guardarla para el invierno. A lo mejor tienen 20 cáscaras de pipas ya, pero es que están guardadas, están ahorrando. Porque puede ser que vengan días malos y ¿de qué vas a tirar si no tienes nada? No tienes nada de ahorro. Y le pides a Dios que bendiga tu economía y gastas más de lo que ganas. ¿Cuántos gastan más de lo que ganan? Amén, Diego. Y ganas 1,000 y gastas 1,100. ¿Y quieres que Dios te bendiga? Y le dice, Señor, bendice mi economía, y estás todo el rato pidiendo prestado. Y la Biblia dice que nosotros, su pueblo, no seremos de los que piden prestado, sino de los que prestaremos. Y a lo mejor no tienes todavía la bendición de ser de los que prestan, pero por lo menos no estés en la maldición de ser de los que piden prestado. Si no tienes, no pidas. Si no tienes, no te endeudes. Bueno, hay gente que financia absolutamente todo. Hermano, no financies. Si no tienes para comprar, no financies. Ahorra y cuando tengas, compra. Que me da muchísima tristeza ver la calamidad de economía que hay en algunos creyentes. Cuando Dios es tan, pero tan claro aquí en la Biblia. Y siguen pidiendo. Y es que a veces uno duda, oye, pero ¿qué pasa con nuestro Dios que no bendice a fulano? Bueno, pero es que tú no te das cuenta que me está pidiendo una cosa, pero está caminando en dirección opuesta. Entonces, si quieres que Dios te bendiga, camina en dirección a esa oración. Todos quieren ser bendecidos por Dios, pero no todos practican la generosidad. Y dice la Biblia que Dios da semillas al que siembra. Que es mejor dar que recibir. Te podría aquí aburrir de muchos versículos en ese sentido. Y tú quieres que te bendiga, pero estás caminando en dirección opuesta. Sigues peleado con el tema del diezmo, que si es del Antiguo Testamento. A la hora de las ofrendas no sueltas, no eres generoso. Ves a un necesitado y no te sale el darle una limosna. Es que lo quiere para droga. Que se lo fume si quiere, mi hijo. Que tu mano derecha no sepa lo que está dando tu izquierda. Al revés, que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha. Practica la generosidad. Sé fiel a tu Dios. Lleva los principios bíblicos, por lo menos los básicos que la Biblia te da. Y ahí es cuando puedes decirle, Señor, bendice mi economía. Prueba a Dios ahí para que tú veas. Pero no pidas una cosa y camines en dirección opuesta. ¿Cuántos le han pedido a Dios, Señor, usa mi vida, mi Dios? Pero después nunca te ofreces para servir en nada. Y se te pide algo y no lo hace. No se dejan transformar en su carácter, siguen hablando igual. Hermano mío, David dijo, una cosa he demandado, pero después dijo, esta buscaré. Yo pido una cosa, pero soy coherente con lo que pido y esta buscaré. Por eso te pregunto, ¿estás buscando lo que oras? ¿O solo oras? ¿Estás buscando lo que oras? ¿Sabes que cuando Abraham quiso buscar una esposa para su hijo, para Isaac, por algún motivo Isaac parecía que era medio tímido, medio paradito para las mujeres? Y Abraham dice, o a este hombre le ponemos las pilas o aquí se queda solterón, ¿no? No solamente oró, hizo un juramento incluso.
Se unió con su siervo, con Eliezer, y le dice, mira, vamos a hacer algo porque aquí parece que Isaac se va a quedar a dos velas como no hagamos algo. Hizo un juramento, dice la Biblia, para que su hijo nunca se juntara con una mujer cananea. Pero no solamente oró. Dice la Biblia que Abraham hizo en base a esa oración. Invirtió mucho tiempo, invirtió muchos recursos para que su hijo obtuviera una mujer que no fuera cananea. Y todos los que somos padres, todos, absolutamente todos, siendo malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, estoy convencido que todos hemos pedido que nuestros hijos no se vayan por el mal camino, que no se junten con los cananeos, con las cananeas. ¿O no es verdad? Pero tú estás invirtiendo tiempo en que tu hijo no se junte con un cananeo o con una cananea. Porque todos queremos que nuestros hijos sean responsables, que estén aquí adorando a Dios. Pero tú te estás ocupando, tú estás buscando esa petición, tú te estás encargando que en tu casa no se escuche cierta música. O eres el primero que le pones a cierta música, a cierta televisión y todo el día con el santo y bendito móvil al niño. ¿Estás buscando lo que oras? ¿Te das cuenta? La oración siempre tiene que ir acompañada de una búsqueda. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. Oramos, pero no buscamos. Recuerdo a un amigo, ya falleció. Siempre desde que lo conocí 20 años. Me decía, Alberto, yo anhelo tener una mujer, me decía. Me decía, pastor, ¿tú crees que Dios me puede dar una mujer? Digo, claro. Pero claro, pasaban los años y no había manera, ¿eh? Mira que lo intentó, ¿eh? No, se tiraba la caña, pero no había manera de que ninguna pescara, ¿eh? Llegó un momento, a mí me daba tanto apuro, pero llegó un momento que digo, yo si de verdad lo amo a este hombre, yo tengo que decirle algo. ¿Tú quieres una mujer? Sí. Yo le dije, bueno, al menos peínate, hombre, le dije. Lávate los dientes. Mira, yo pasé una vergüenza, pero yo tuve que decir, lávate los dientes. Bueno, tienes sarro en los dientes, los tienes amarillos, los tienes que da pena verte. Yo porque te amo con todo mi corazón, amado mío, y eso le decía. Pero ninguna mujer se va a fijar en ti. Vístete decentemente, que a veces hueles hasta mal. Se lo tuve que decir con todo el dolor de mi corazón. ¿Estás pidiendo una mujer? Chico, cuídate. Al final se murió y... ¿Cómo se dice a los solterones? Beato total se fue a la tumba. Beato total se fue. No, si estás pidiendo una cosa, si estás demandando algo al Señor, vive conforme a esa petición. Toda oración debe ir acompañada de un camino hacia el cumplimiento de esa oración. ¿Recuerdas que antes te hablé de Elías, verdad? Elías oró para que descendiera fuego del cielo. Pero ¿sabes qué hizo también Elías? Vamos a leerlo en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice la Biblia, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Fíjate. Recuerda que él hizo un trato, un pacto. Se juntó, hizo una asamblea con todos los falsos profetas de Baal, con todo el pueblo de Israel y dijo, cada uno clamará a su Dios. Y el Dios que descienda fuego del cielo sobre el altar, ese es el verdadero Dios. Y Elías oró, pero ¿qué hizo también? Arreglar el altar. Lo que no podemos pedir es que Dios descienda fuego sobre un altar que no existe. Él obró conforme a su oración. Dice después también la Biblia en el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Bueno, ¿y qué es esto de las 12 piedras? ¿Qué es esto de las 12 piedras? Bueno, te lo dice ahí, no hay que ser muy listo. Son una representación de las 12 tribus de Israel. Recuerda que lo que Elías quería era que todo Israel volviera al Dios vivo y verdadero. Pero Israel para ese momento estaba dividido, estaba el reino del norte, el reino del sur. Las tribus estaban dispersas, estaban 10 por un lado, 10 por otro, 10 en el sur, 10 en el norte, 2 en el sur. Estaba todo revuelto, todo perdido. Y Elías dice, yo no puedo pedir que haya una unión si yo mismo no junto las 12 piedras. Yo pido una cosa, pero obro conforme a lo que estoy pidiendo. Y dice el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Si quieres que Dios descienda con fuego sobre el holocausto, al menos ten un holocausto.
Y dijo, hacedlo otra vez. Perdón, me salté el versículo 33. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Y qué está sucediendo aquí? En Israel se llevaba 3 años de pura sequía. No había llovido. Por una serie de circunstancias, Dios cortó la lluvia sobre Israel. Había sequía, los árboles secos, todo seco. Elías dice, si yo oro para que venga fuego del cielo y salta una chispa para allá, lo que puede ser una bendición, esto se va a convertir en un incendio. Así que lo que hace es cavar una zanja, es un cortafuegos lo que está haciendo aquí Elías. Hace una zanja, la llena de agua, no ponle más. No, pero es que no hay agua, ponle más, tranquilo, que va a llover. Va a caer fuego del cielo y va a llover. Y por tercera vez dice, echen más agua. Y ahí corría el agua por arriba, por abajo, por todos los lados. ¿Qué estaba haciendo Elías? Obrando conforme a su oración. Lo que no podemos pedir es que Dios nos llene. Es que Dios derrame fuego del cielo y no tener el altar preparado. ¿Quieres que Dios te use? Prepara el lugar para que Dios responda a esa oración. Entonces empieza a prepararte para cuando llegue ese momento. Señor, úsame. Señor, lléname. Prepara el altar primero. Prepara el holocausto, prepara la leña. Asegúrate de que cuando llegue la respuesta de Dios, estás conforme, caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios te use? Estudia su palabra. Cuando nadie te ve, cuando nadie te dice, cuando nadie te incita a hacerlo, estudia. Levántate de madrugada cuando nadie te ve y empieza a leer tú solo, a enamorarte de la palabra de Dios, que es posible. A que sus palabras sean dulces como la miel a tu paladar. Enamórate de Dios. Levanta el altar que tienes arruinado para que Dios pueda descender fuego del cielo sobre tu vida. ¿Quieres conocer más a Dios? Prepara el lugar para que Dios te responda. No solamente hay que cantar quiero conocer más a Jesús, hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo de intimidad. Hay que entrar en el aposento y cerrar la puerta y quedarte a solas con el Padre para que cuando nadie te ve, tu Padre que está en los secretos sí te vea. Busca momentos a solas para quedarte con Dios. No esperes únicamente al culto del domingo. Toda relación se basa en pasar cada vez más tiempo juntos. ¿Quieres que Dios te abra las puertas para predicar su palabra? Gloria a Dios, que ese es tu deseo. Pero prepara el terreno. Empieza a predicarle a tus vecinos. Me decía una vez una persona, yo anhelo que Dios me use como te usa a ti, llevándote de aquí para allá. ¿Pero le has hablado a tus vecinos? ¿Al menos le has hablado a tus compañeros del trabajo? No simplifiques ser un predicador de la palabra de Dios con lo que se hace aquí. Esto lo puede hacer cualquiera, créeme. Cualquiera que se prepare un mensajito puede predicar desde aquí. Pero esto no es ser un predicador de la palabra. Ser un predicador es estar predicando fuera y dentro de tiempo constantemente. Hablarle a tu familia, hablarle a tus vecinos, hablarle a tus compañeros, hablarle al del bar, hablarle al del taxi, hablarle al otro, el del otro. Si queremos que Dios nos responda, debemos vivir una vida acorde a nuestra oración. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué oran una cosa y hacen otra? Dice el Señor. ¿Cómo es posible que me clamen, que me busquen, que me llamen, pero luego no hacen lo que yo os digo? Lo que no podemos pretender es orar una cosa e ir en dirección opuesta a eso que oramos. ¿Recuerdas a Jonás? Un profeta de Dios, un hombre usado por Dios. Dios le da una razón, Dios le da una labor. Jonás, te necesito en Nínive. Necesito que vayas y prediques contra aquella ciudad. Su maldad ha subido delante de mí. Ve y predica contra ella. Ni siquiera quiero un mensaje de amor, quiero un mensaje contra ellos, le dice Dios. Jonás se va en dirección opuesta. Dios le dice, vete a Nínive, y él se va para Tarsis. Busca en el mapa para que veas. Uno está en el este, otro está en el oeste. Y ahí, mientras está en dirección opuesta, se sube a un barco
Comienza una fuerte tempestad, pero era una tempestad rara, una tempestad extraña, porque no era simplemente viento y olas. Era tan extraño que hasta el capitán del barco, todos los tripulantes dicen, oye, algo extraño está pasando aquí. No es normal lo que está sucediendo. Y se dan cuenta que ahí está pasando algo espiritual. Lo que está sucediendo es espiritual. No levantamos cabeza, esto no es normal. Y entonces empiezan a mirar y acaban en la conclusión de, pues, este tipo que se ha colado en el barco. Sin él todo iba bien. Ahora se ha subido al barco. Oye, qué catástrofe. Y dice el versículo 8 del capítulo 1 de Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Imagínate, ¿no? En una oleada, en una tempestad, Jonás descansando. Todos se dan cuenta que el problema lo tienes tú. Y le hacen este interrogatorio. Pero mira la respuesta de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 9. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor. O sea, estás en un barco yendo en dirección opuesta al llamado de Dios. Estás en desobediencia, en rebeldía a lo que Dios te ha llamado. Estás caminando totalmente en dirección contraria y todavía dices que temes al Señor. Todavía dices, no, yo. Esto es una contradicción en toda regla. Jonás decía que temía a Dios, pero sus hechos estaban mostrando lo contrario. Él hablaba, decía, pero su vida demostraba una cosa. Y así hay mucha gente que ora, pero luego vive otra cosa. Por eso te pregunto, ¿tu vida va por el camino hacia el cumplimiento de tu oración? ¿Hacia dónde está caminando tu vida? ¿Vas en la misma dirección por la cual estás orando? No podemos tener una vida dividida entre lo que oramos y lo que vivimos. Tiene que haber coherencia entre las dos cosas. Y termino poniéndote el ejemplo, ese momento tan bonito cuando Jesús hace algo que no suele hacer, que es entrar en una casa. Entra en una casa donde hay dos hermanas. Una se llama Marta, una se llama María. Por cierto, es Marta quien le invita a pasar, no es María, es Marta. Es Marta la que tiene el anhelo de que Jesús esté en su casa. Y Jesús accede a eso. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude, hombre. Miren esta escena. Jesús entra en una casa y la que no había invitado, la que no había hecho nada, dice que fue corriendo y se sentó a los pies del Señor. Yo no sé si Jesús fue a enseñar, fue a descansar, yo no lo sé, pero una mujer dice, yo no me pierdo esta oportunidad. Y ella se sentó a los pies del Señor. Sin embargo, ¿qué hizo Marta? La que le invitó, la que le dijo, pasa, ¿qué hizo Marta? Empezó a hacer sus cosas, sus quehaceres. ¿El qué? Bueno, no lo sabemos exactamente. Pero comenzó a hacer otras muchas cosas, se afanó, se preocupó porque todo estuviera bien, por aquello, por lo otro. Y yo pregunto, bueno, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Absolutamente nada malo hay en eso. Cada uno puede hacer con su vida lo que bien quiera. Cada uno puede hacer con Jesús lo que quiera. Te puedes sentar a sus pies a escuchar su palabra. Puedes pasar de todo y ponerte a hacer tus quehaceres. No pasa nada. Cada uno es libre. Hombre, a mí en lo personal, a mí como pastor me duele saber que Jesús está pasando por aquí y que hay personas que están en sus quehaceres. A mí me duele personalmente saber que Jesús decide entrar aquí y que si hay un partido del Mundial no vienes. No lo quería decir. Me dije a mí mismo, no lo digas, que la gente haga lo que quiera. Pero es que lo que me sorprende de Marta no es lo que hizo, que haga lo que quiera esa mujer. Cada uno que haga lo que quiera. Pero lo que me sorprende de esta mujer no es lo que hizo, sino lo que dijo.
El versículo 40 del capítulo 10 dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cómo Señor? Si fuera tu Señor, estarías sentado a los pies de tu Señor. Lo que no puedes hacer es pedir una cosa y vivir contrario a esa cosa. Y lo que no podemos hacer es decirle Señor, pero no vivir como si Él fuera nuestro Señor. Eso sí es lo malo. Si realmente Jesús es tu Señor, siempre vas a sacar un tiempo, siempre vas a escoger la buena parte, siempre te va a placer correr y sentarse a los pies de tu Señor. Nuestra oración debe ir acompañada de decisiones que nos guíen a lo que oramos. Así que, hermano mío, prepara el lugar para lo que estás orando. Que haya coherencia entre lo que oras y lo que vives. Camina en la misma dirección que tu oración. Decide quedarte a los pies del Señor. Si hoy tú le quieres cantar Señor, decide también sentarte a los pies del Señor. Cierra tus ojos, ponte en pie. Ponte en pie en esta tarde. Y cierra tus ojos delante del Señor. Hermano mío, quizá llevas años pidiendo que Dios te use, pero por alguna razón nunca has dado ese paso de fe. Le pides, le clamas, le dices Señor, úsame, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero nunca te has atrevido a dar ese paso, nunca has vivido conforme a esa oración. Quizá llevas años pidiendo al Señor por la salvación de tu familia, pero nunca te has llenado de valor y le has hablado de Cristo, de la salvación, de las buenas noticias que hay en el Señor a tu familia. Así que decide en este día permanecer a los pies de Jesús. Escoge en este día quedarte a los pies de tu Señor. Levanta tus manos y ponte a cuentas ahora con el Señor. Tú sabrás lo que tienes que arreglar delante de su presencia. Tú sabrás lo que le estás pidiendo al Señor, pero quizás lo que no estás viviendo delante de tu Señor. Aprovecha en este momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos delante del Señor. No me mires a mí, cierra tus ojos delante de tu Dios. Si estás aquí, es porque crees en el Señor. Pero quizás no estás viviendo conforme si Él fuera tu Señor. Y yo te aconsejo en esta tarde que elijas al Señor. Que no haya nada, que no haya nadie que te impida quedarte a los pies del Señor, que elijas a Cristo, que escojas estar con Él todos los días de tu vida. Una cosa he demandado y esta buscaré. Quiero estar todos los días en la casa de mi Señor. Quiero contemplar tu hermosura, mi buen Dios. Yo quiero inquirir, yo quiero deleitarme, yo quiero meditar en tu santo y bendito templo. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos y adórale, preciosa iglesia. Adora a tu Señor y escoge quedarte a los pies del Señor en esta tarde. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.